no debo nada y no voy a pagar. Esto lo dijo muy girito Ricardo Salinas Pliego hace poco menos de 2 años, cuando, sin embargo, revelamos el monumental tamaño de su deuda de impuestos. Eso se acabó. No solamente ha tenido que tragarse sus palabras, sino que ya ha pagado una parte de esa deuda y va a pagar la que falta. De eso, hoy le vamos a informar en 7 días. ¿Ya estás contento, Obed? Pues, llegó el día que según iba a llegar en términos de Salinas Pliego, porque te había dicho a ti que él no debía nada, que no iba a pagar nada, que básicamente, pues no tenía por qué pagar. Él insiste de un supuesto acuerdo que había tenido con el presidente Andrés Manuel López Obrador, un acuerdo que también a ti te lo comenta el presidente Andrés Manuel López Obrador, que era una quita, no el no pagar todo todo el adeudo. Y quiero entender que esa quita, lo que recuerdo, era conforme a lo que establecían la ley en reducir multas, amortizaciones, que fue lo que sucedió al final. Ricardo Salinas Pliego tiene que empezar a pagar esta deuda, porque él insiste que ya saldó toda la deuda que tiene, lo cual, si lo vamos diseccionando, pues nos vamos dando cuenta que no es así. Primero, solamente pagó 10,000 millones de pesos de 32,000 que debe en estos primeros créditos fiscales que ya se resuelven en la Corte. Le faltan 22,000 millones de pesos, Álvaro, no los ha pagado. Son 22,000 millones que va a tener que pagar a 18 meses, es decir, algo así como 1.2 mil millones de pesos. Pero, ¿ya es todo, Álvaro? No. Mire, iniciamos 7 días este viernes en esta noche, y es importante no dejar de hablar del caso de Ricardo Salinas Pliego. No por razones personales, sino por razones de interés público, razones de salud pública. Que haya alguien que haya acumulado un adeudo impresionante como nadie en la historia reciente de México, pues es un asunto que nos importa a todos. Ya terminó de pagar Ricardo Salinas Pliego, como él dijo el jueves, después de que el Servicio de Administración Tributaria, el SAT, dio a conocer este primer pago de 10,000 millones de pesos, de un total de 32,000 millones de pesos, que ya con un descuento que el SAT le hizo a Ricardo Salinas Pliego de un monto de 51,000 millones de pesos, que solamente involucra a 7 créditos fiscales, a 7 asuntos que llegaron a la Suprema Corte y que resolvió el 13 de noviembre. No son todavía todo lo que debe. Entonces, falta aún precisar la otra parte de la deuda que está todavía, Obed, en tribunales. Así es. Además de los que resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación en noviembre. Y si nos atenemos a lo que informó el gobierno federal en junio, cuando informó que la deuda total de Ricardo Salinas Pliego de sus empresas era de 74,000 millones de pesos, significa que deberá todavía, o que debe todavía, por lo menos 23,000 millones de pesos. Exacto. Es decir, todavía falta que se desahogue en tribunales y que haya una última instancia para que queden firmes esos adeudos, y entonces, una vez más, seguir la misma ruta que en el caso de los 51,000 millones de pesos. Puede tener acceso a un descuento conforme
al Código Fiscal de la Federación, sí, puede también pagar en abonos, también, porque eso está previsto en la ley. Lo relevante del caso es que Ricardo Salinas Pliego ha tenido que tragarse sus palabras. Por eso no hay que olvidar esa frase que escribió en sus redes sociales Ricardo Salinas Pliego el 20 de marzo de 2024. No debo nada y no voy a pagar, Alvarita. Así que puedes llorar todo lo que quieras, pero no pago. A llorar, perrita. Eso fue lo que me escribió a mí Ricardo Salinas Pliego cuando yo fui al Palacio Nacional a la conferencia de prensa en la que el SAT y la Procuraduría Fiscal fijaron en 63,000 millones de pesos la deuda de Ricardo Salinas Pliego, después de que en la conferencia de prensa de López Obrador yo expuse el monto de el reportaje que acreditaba un monto de 67,000 millones de pesos. Es importante recordar esto, no por mí, no en lo personal. A mí me tiene sin cuidado que me insulte Ricardo Salinas Pliego, o no es relevante que uno sea el autor de un reportaje. Lo que importa es la información, Claro. Lo que importa son los datos. Y si refiero lo que Ricardo Salinas Pliego me dijo, es porque él decía en este mensaje del 20 de marzo del 2024, hace casi 2 años, no debo nada y no voy a pagar. Pues sí debe. Y sí pagó. Y ya está pagando. Todavía no termina de pagar todo el monto de la deuda, pero sí es un avance porque representa, Obed, ya me extendí mucho, pero sí representa una victoria de las instituciones del Estado mexicano y de las leyes sobre un poder económico y sobre un poder mediático como lo representa Salinas Pliego. Entonces, el que nos ocupamos el día de hoy de este asunto, pues es justamente porque hemos cumplido con nuestra responsabilidad de investigar y de difundir un asunto de inobjetable interés público como es el privilegio que tuvo durante muchos años Ricardo Salinas Pliego para negarse a pagar algo que le corresponde a los mexicanos. Así es, Álvaro. Y pues también hay que recordar que tiene una deuda ya con acreedores estadounidenses. Por supuesto. O sea, esto solamente es lo que compete al fisco mexicano. Aparte tiene otra deuda que no es menor, que es alrededor de 10,000 millones de pesos también, que 500 millones de dólares. 580 millones hasta... Ya tiene rato que no han actualizado esa cifra. Seguramente está generando intereses. No sé, debe ya de superar la cifra de los 10,000 millones de pesos. Pero hasta donde nos quedamos estaba alrededor de eso, que esa es otra deuda contra la cual él ya se amparó y está ahí llevando otra batalla como la que mantuvo aquí en tribunales mexicanos. Y pues, como dices, además está el tema de solamente cubrió 10,000, todavía le faltan 22,000 más los que están pendientes. Reiterar mucho esto porque hoy no se lo preguntan a la presidenta y seguramente es un tema que queda ahí al aire en relación a, pues todavía tiene que saldar estos pagos y a su vez estos otros créditos que están en los tribunales para explicar a cuánto ascienden por las mismas multas y recargos que se han estado yendo acumulando, ¿no? Sí, lo relevante es que ya ha comenzado a pagar. Sí, le falta todavía mucho dinero por pagar a Ricardo Salinas Pliego, pero el hecho mismo de que haya ya depositado poco más de 10,000 millones de pesos en la tesorería de la Federación es una gran victoria para el Estado mexicano. Y el hecho de que cada mes esté pagando 1,200 millones de pesos hasta cumplir los 18 pagos y saldar 32,000 millones de pesos es una gran noticia para México.
hay quien dice, es que eso no va a servir para nada. El asunto no es solamente el monto, sino lo que significa. Sí, nadie puede estar por encima de la ley. Todos tenemos obligaciones fiscales. ¿Y por qué debe haber algunos que tengan privilegios? Claro. Todos somos iguales ante la ley. Y este hecho histórico sí representa la igualdad ante la ley. Yo pago mensualmente mis impuestos. Lo hacemos la mayoría de los mexicanos. Las personas honestas cumplen con sus obligaciones tributarias. Solamente los rateros, solamente los corruptos, solamente los sinvergüenzas, solamente los que se creen intocables, hacen lo que hizo Ricardo Salinas Pliego. Vamos a ver este video precisamente de este momento histórico en el cual se anuncia el inicio de este pago, el pago inicial de los 10,000 y los plazos del monto restante. Vamos a verlo y regresamos. El Servicio de Administración Tributaria informó que Grupo Salinas realizó un primer pago de 10,400,630,537 pesos ingresado a la Tesorería de la Federación este jueves. El resto de la deuda, que asciende a 32,132,897,658 pesos, será cubierto mediante 18 pagos en abonos chiquitos. Por su parte, Grupo Salinas dio a conocer que decidió pasar página y concluir todos los litigios que sostenía contra el gobierno de México. En un comunicado, el grupo empresarial reiteró que siempre han cumplido con el pago de impuestos, señalando que en los últimos 20 años sus empresas han pagado más de 300,000 millones de pesos en obligaciones fiscales. Con este pago, que trasciende los límites de los acuerdos originalmente pactados en 2024, habremos cubierto absolutamente todo lo que el fisco exigió en este largo litigio. A partir de ahora no debemos nada al gobierno, por ningún concepto, señaló Grupo Salinas. Ahora, Ricardo Salinas Pliego, pues sí, es un personaje que se dedica a los negocios, pero siempre vinculado a la política. Su fortuna en realidad viene a partir de que Carlos Salinas de Gortari y su hermano Raúl Salinas de Gortari le entregaron Televisión Azteca, o lo que era Imevisión, una cadena de televisión del Estado mexicano, en 1993. Ahí comenzó el ascenso vertiginoso en la fortuna de Salinas Pliego. Pero las manos de Ricardo Salinas Pliego no solamente han estado en el PRI, como con Salinas, como con Ernesto Zedillo, o en el PAN, como con Calderón y con Vicente Fox y con Peña Nieto. Hoy, en el Partido Verde Ecologista de México, Obed. Ahí Salinas Pliego ha tenido ahí, digamos, su otro nicho donde cada vez ha quedado evidenciado con distintas informaciones que hemos dado aquí a conocer. Esta relación que también tienen es curioso, una relación simbiótica con un parásito que de por sí está ahí rondando los círculos de poder, hablando del Partido Verde, no de Ricardo Salinas Pliego, aunque tengan esa similitud. Es importante nunca olvidar cómo Ricardo Salinas Pliego, cuando está esta telebancada, su hija Ninfa Salinas la integraba. También es muy importante recordar que tiene ahí importantes aliados a nivel Congreso dentro del Partido Verde Ecologista de México, Luis Melgar, que es quien de hecho pide licencia para poder pasear con Ricardo Salinas Pliego ya por el Mediterráneo, me parece. El año pasado, o sea, hablando de un senador. Estaba en el periodo extraordinario votándose asuntos fundamentales. Y él se fue. Y el senador del Partido Verde, Melgar, deja a su suplente Erasmo Catarino, este cantantillo también de Televisión Azteca, que es suplente, y se va a las islas griegas con su patrón, porque ese es su verdadero patrón, del senador Melgar.
Sí, fue Ricardo lamentable. Salinas Pliego. Y otro, tú mencionas a otro personaje del Partido Verde que está vinculado a Salinas Pliego, pues nada menos que Carlos Puente Salas, el coordinador de los diputados del Partido Verde, zacatecano, que trabajó directamente con Ricardo Salinas Pliego. Yo lo recuerdo perfectamente porque lo conocí, inclusive ahí muy obsequioso, hasta en calidad de asesor de Marta Sagún. Terrible. En el sexenio de Vicente Fox. Son parte de... Bueno, eso también nos dice de dos aspectos. La manera, la incidencia que tiene Ricardo Salinas Pliego con un partido que no hay que perder de vista, que es un partido aliado dentro del oficialismo, pero bueno, esa alianza la ha trazado desde tiempo atrás y al mismo tiempo los intereses que prevalecen dentro del propio Partido Verde Ecologista de México, quien ha persistido a lo largo de los años por un modelo básicamente de franquicia. Álvaro, venden su marca al mejor postor, sea Ricardo Salinas Pliego, sea el PRI, sea el PAN, sea Morena, a cambio pues de tener buenas posiciones, votos, curules, escaños, donde puedan colocar precisamente a todo este tipo de personajes. Todo eso nos lleva a un tema sobre el cual profundizaremos más adelante, el tema, por ejemplo, del alcalde de Huatulco, de Alejandro Cárdenas, o es José Cárdenas, José Cárdenas, precisamente, que termina evidenciando una vez más estas redes clientelares con Ricardo Salinas Pliego. Pero de entrada, no sé si te gustaría que fuéramos a ver este primer reportaje que prepara nuestra compañera Blanca Juárez en relación a esta simbiosis entre el Verde, Salinas Pliego y quien... Otros partidos. Y quien ahora sí le entre a su modelo de negocios. Tal cual. Vamos a verlo. El Partido Verde Ecologista de México ha sido más una franquicia que una fuerza política. Desde su creación entre los años 80 y 90, ha puesto su rentabilidad electoral al servicio de la fuerza ganadora en turno y así se convirtió en una llave para aprobar reformas o para bloquearles. Sus clientes o socios van desde TV Azteca hasta la 4T. Ahora, de cara en un momento clave, la discusión de la reforma electoral, el partido del Tucán busca mantener su negocio y evitar la reducción de plurinominales y de su financiamiento, en donde radica su fuerza. Para 2026, el Partido Verde dispone de un presupuesto de más de 857 millones de pesos, dinero público en un partido cuyo control sigue en manos de los hombres de la familia González y que medianamente se reparte entre otros hombres, principalmente Manuel Velasco, y luego figuras de peso como Arturo Escobar y Vega, Carlos Alberto Puente y Luis Melgar Bravo. Es un partido que, aunque pareciera que la ideología ecologista o el ecologismo está ligado a causas progresistas, es un partido profundamente de derecha, ligado a la derecha, a los empresarios, a cierto grupo de empresarios además. Es un partido profundamente elitista, no le interesa tener más militancia ni nada, están contentos y conformes con los votos que van sacando. Y la coyuntura política los llevó por diversas causas. Los ejemplos claros de los vínculos empresariales y de derecha que menciona José Antonio Carrera Borroso, ex asesor del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, son el senador Luis Melgar Bravo, quien ha trabajado para Grupo Salinas al menos desde 2001, ocupando diversos cargos en las diferentes empresas de Ricardo Salinas Pliego durante 25 años, o Carlos Puente, otro exdirectivo de TV Azteca. A esa lista se suma el alcalde de Santa María Huatulco, Julio Cárdenas, un expriista que también se ha aliado a los intereses de Salinas Pliego. El edil del Verde le hizo un doble favor a una empresa de Salinas Pliego al permitirle el pago del predial de un predio donde está un campo de golf que el empresario se disputa con el gobierno federal. Además, el político del Partido Verde le condonó a Salinas Pliego el 99% del impuesto predial, como se reveló en Los Periodistas. Otros personajes a la
las órdenes de este oligarca son el diputado Carlos Puente Salas, aspirante a gobernador de Zacatecas, quien ha sido su operador político desde que en 1994 ingresó a Televisión Azteca. Melgar Bravo y Puente Salas tienen en común, además de ser parte de la cúpula del Partido Verde, haber sido integrantes de la telebancada en los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Cuando fueron diputados y senadores de este partido y del PRI, defendieron los intereses de Televisa y Televisión Azteca, y en general de la industria de la radio y la televisión, un elenco del que formó parte también como senadora y diputada Ninfa Salinas Sada, la hija de Salinas Pliego. Tras casi 4 décadas de vida, el Partido Verde no es un gigante electoral, pero se ha vuelto imprescindible para el poder en turno. Su poderío no está en las urnas, sino en el Congreso, donde sus votos inclinan la balanza. Esta vez, si no apoya a Morena en la reforma electoral que plantea la presidenta Claudia Sheinbaum, se corre el riesgo de que esta no pase. Lo que vamos a ver en la reforma electoral es que, como tienen ahorita el sartén por el mango, en el que si no votan ellos con Morena, la reforma no va a caminar, lo que vemos es que tienen una capacidad amplia de negociación y difícilmente van a ceder en estas dos cosas que están, históricamente les han favorecido: el presupuesto y la representación proporcional. Esta semana nos clavamos particularmente, profundizamos, empezamos a sondear al Partido Verde Ecologista de México. Sí, ya hablábamos de esta relación con Ricardo Salinas Pliego, PRI, PAN, Morena, cualquiera que entre a este modelo de negocios. Y me parece que un ejemplo que personifica lo que es esta franquicia política, por llamarlo de alguna forma, en el sentido de entender que ellos entienden la política como un modelo de negocios, no como una cuestión de principios, de principios, de ideología, de manera de cambiar el rumbo del país, o al menos de cambiar determinadas cuestiones. Es lo que sucede en San Luis Potosí. Ahí el actual gobernador Ricardo Gallardo, proveniente del PRD, junto con su padre, junto con su esposa, lo que hacen básicamente es adquirir esta franquicia del Partido Verde Ecologista. Es importante recordar que ellos no se alían en esta candidatura con Morena, más bien ellos contienden por separado, obtienen el estado de San Luis Potosí, de ahí la resistencia a esta ley de nepotismo, porque la idea es seguir manteniendo para el propio Partido Verde el estado. Y es tan importante este ejemplo de lo que sucede en San Luis Potosí, Álvaro, que en días pasados vimos a Ricardo Gallardo hablando sobre la reforma electoral de la presidenta, diciendo que no se socializó, que por eso el Verde está pensando si la apoya. No. Para mí es un ejemplo perfecto de lo que representa el Verde. Sí, porque el Partido Verde Ecologista es como el Cártel Jalisco Nueva Generación también, una franquicia, es una marca. Y en el caso de San Luis Potosí, pues sí, los Gallardo, padre e hijo y esposa, pasaron de ser perredistas de pronto a convertirse en verdes, y de esa manera, primero en la candidatura de Ricardo Gallardo y luego en el gobierno, pues se consolida esa franquicia en San Luis Potosí, tanto que el Ricardo Gallardo, el actual gobernador, quiere que su esposa sea la sucesora en el cargo. Y es importante no olvidar que, en efecto, en San Luis Potosí no hubo alianza Morena-Partido Verde. Fue Partido Verde, Partido del Trabajo, y Morena postuló a una candidata que acababa de salir del gobierno del PRI, de un priista, y Mario Delgado, que era el presidente de Morena, la postula en realidad como patiño de Ricardo Gallardo. Es un enjuague que hubo en San Luis Potosí, y hoy en San Luis Potosí Morena es una entelequia, mientras que el cacicazgo de los Gallardo, disfrazados de verde, gobierna y quiere seguirlo haciendo, desafiando inclusive a la presidenta de México, primero con el nepotismo,
que no se ha descartado, y en segundo lugar con la reforma electoral. Entonces, sí, hay que estar al pendiente de este partido canalla, que en una de esas es el que postula a Ricardo Salinas Pliego como candidato presidencial. No lo dudes. Pues vamos a ver este trabajo de nuestra compañera Romina Gándara y regresamos. San Luis Potosí es hoy uno de los principales bastiones del Partido Verde Ecologista de México. En esa región, situada entre el Bajío y la Huasteca, el Partido del Tucán pasó de ser un aliado menor a gobernar el estado y concentrar cuotas de poder, gracias a un proceso donde destacaron los acuerdos políticos y alianzas entre cúpulas, mismas que abrieron el camino para la consolidación del grupo político local conocido como La Gallardía, que primero operó desde el PRD y posteriormente migró al Verde. En San Luis Potosí, el Partido Verde opera bajo un esquema de franquicia política administrada por los Gallardo, sostenida en redes clientelares y respaldada por acuerdos con el poder federal. Y es que para analistas políticos regionales, el dominio del Partido Verde no se explica solamente por un crecimiento electoral, sino por la incorporación del grupo encabezado por Ricardo Gallardo Cardona y su entorno familiar. Incluso, el peso de Gallardo dentro del Partido Verde es tal que hoy busca proyectarse como uno de sus liderazgos a nivel nacional, lo que quedó reflejado esta semana al rechazar, en declaraciones a medios nacionales, la reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum bajo el argumento de que no fue socializada con su partido. Hay que entender que el Partido Verde es un partido muy hábil en cuanto a que siempre juega o ha querido jugar un papel de pieza de toque para hacer fuerte al partido que esté en el gobierno. Sabe que por su estructura y por su nivel de nacionalización como partido, hoy en día no está en condiciones de ser una fuerza política competitiva como para ganar por sí solo la presidencia de la República. Por lo tanto, se ha convertido en una especie de partido bisagra que acompaña en su momento al PAN, en su momento al PRI y ahora a Morena para estar en el gobierno, aunque a veces no necesariamente con carteras ministeriales, pero sí es ser un aliado, a partir de lo cual es un partido muy transaccional. Te doy mi apoyo político a cambio de X cosas, ¿no? Entonces, eso creo que lo ha hecho muy bien desde los intereses políticos que pueda tener el Partido Verde. Creo que eso lo ha hecho muy bien. Ahora, en San Luis Potosí, a mí me queda claro que sin separarse demasiado de esa lógica, lo que lo hace diferente es que funciona como una franquicia. El Partido Verde funciona como una franquicia en San Luis Potosí, donde el franquiciatario pues es muy bueno porque es muy hábil, porque ya tiene una estructura de seguidores, una estructura clientelar bastante bien aceitada que se ha ido trabajando desde que la gallardía empezó a cobrar fuerza desde el PRD. En su momento para el PRD pues era un activo muy importante. En entrevistas en su momento yo decía que el PRD dependía más de los Gallardo que los Gallardo del PRD. El PRD pues era la estructura política que le permitía competir a los Gallardo en elecciones generales. Ahora pasa algo similar, pero es el Verde, ¿sí? La franquicia se llama ahora Partido Verde y depende muchísimo de la figura de los Gallardo, del gobernador Ricardo Gallardo, del padre Ricardo Gallardo también, ahora de la esposa del gobernador, ¿sí? Y de un círculo de cercanos y leales que pues han hecho un trabajo político que les ha resultado
pues muy benéfico, pues porque han ganado no solamente el gobierno del estado, que no es poca cosa, sino que mantienen niveles de apoyo social importantes de cara a las contiendas del 2027, que son la más próxima, ¿no? Entonces ahí hay que entender que el Partido Verde en San Luis Potosí funciona como una franquicia. Para Agustín de la Rosa, cofundador de Morena en San Luis Potosí, el reacomodo político en la entidad comenzó tras la elección de 2018. Aunque Morena se consolidó a nivel nacional, en el estado no logró el mismo dominio. Ese proceso derivó en la alianza Partido Verde La Gallardía Morena rumbo a 2021, que permitió que Ricardo Gallardo Cardona llegara a la gubernatura bajo las siglas del Partido Verde, pese al rechazo de las bases y de los órganos internos de Morena. Bueno, el control político lo ha hecho pues a lo que ellos saben hacer muy bien, en base a la corrupción y en base al terror, en base al temor. Y también ha aprovechado muy bien que la dirigencia de Morena es una dirigencia políticamente inexistente. Puede haber ahí presidente y puede haber un consejo, pero realmente lo que trasciende de Morena en el estado de San Luis Potosí es que son buenos para las selfies, pero no son buenos para estar reproduciendo la temática del Estado. Se ha confundido y se ha visto con mucha, a mí me preocupa con mucha frecuencia que algunos 2, 3 diputados de Morena pues son más papistas que el Papa, o sea, se deshacen en elogios y en estar respaldando pues a este mafioso en el gobierno. Entonces, mientras Morena siga con esa debilidad, cuando no asuma que es la primera fuerza política en el país y que en el estado de San Luis Potosí simplemente es un partido que no ha podido tener la capacidad de tener una estructura, pero no corresponde a esa enorme fuerza que se tiene a nivel de Presidencia de la República, al Senado y diputados federales, con la fuerza que tiene en los municipios y en las diputaciones locales. Y eso se debe pues a la falta de estructura, y a la falta de trabajo y a la falta de oficio político. La gente no es tonta. La gente, si ve que pones perfiles desprestigiados y que no tienen nada que ofrecer, no votan por ellos, votan por otra opción. Entonces, lo que urge que Morena entienda eso, pues, que es elemental, pero que les ha valido gorro, porque han estado permitiendo que eso siga. Desde entonces, según coinciden los analistas, San Luis Potosí se mantiene como un caso atípico, un estado gobernado por el Partido Verde, sostenido por un grupo político local que aprovechó las divisiones internas de Morena y el pragmatismo electoral del oficialismo. El 9 de enero de este año, un presidente municipal del Partido Verde se accidentó. Lamentablemente perdió la vida una jovencita que lo acompañaba. Pero el accidente puso en evidencia 2 cosas: que ese presidente municipal viajaba en una camioneta que está vinculada a una empresa de Ricardo Salinas Pliego. Y punto número 2, que ese mismo alcalde le condonó el 99% del impuesto predial al club de golf del que sigue posesionado todavía el magnate Ricardo Salinas Pliego. Es un caso también de hasta dónde llegan los tentáculos del magnate de Televisión Azteca, Obed. Es el alcalde Julio Cárdenas, del Partido Verde Ecologista de México. Es un de Huatulco, Oaxaca. En Oaxaca. Y es bastante llamativo este tema por 2 cuestiones. El tema de la camioneta, que había utilizado en campaña, que era de Ricardo Salinas Pliego y se la prestó para hacer campaña. Y que ya la habían advertido, de una empresa de Ricardo Salinas Pliego. Y por leyendo toda esta cuestión se le había advertido de los riesgos de... Pues, te va a pedir el cambio a algún momento del favor, ¿no? Y llegó la solicitud del favor con el tema precisamente de este predial. Le condona el 99%, decía el gobernador Salomón Jara. Se lo dice primero a ustedes, sí, y el día después lo hace en una conferencia de prensa
en el que dices que a nadie le condonan esa cantidad y ya están abriendo una investigación para saber qué sucede ahí, bajo qué criterios se hizo el dar esta condonación de un predio que está en una disputa que no le pertenece o que no tendría por qué estar pagando Ricardo Salinas Pliego. Y es un alcalde, Álvaro, que te digo, tiene esas dos investigaciones relacionadas con Ricardo Salinas Pliego y una previa en relación a, recordarás, este tema de jóvenes provenientes de Tlaxcala que que son secuestrados, son asesinados y se apunta la responsabilidad de policías municipales de Huatulco. ¿También? El propio alcalde tiene que decir que sí, que va a cooperar y que toda su gestión se le investiga a su gestión como tal por esta posible colusión de los policías municipales con el crimen. Ya había tenido ese primer foco, luego sucede el tema del accidente donde muere esta mujer y también ahí se está pidiendo que se separe su cargo para poder investigarlo porque denunciaban en el Congreso una posible manera en que él pueda obstaculizar que se le investigue. Y ahora se suma esto del predio, del pago predial que favorece a Ricardo Salinas Pliego. Tal cual. Bueno, este es un trabajo también relevante que le recomendamos que usted le eche un ojo, o que escuche. Es un trabajo de Nora Gaspar Reséndiz y le dejamos con el siguiente. Aunque cuando se autodestapó para la alcaldía de Santa María Huatulco, Oaxaca, Julio César Cárdenas Ortega aseguró que la política tenía que cambiar, que el servicio público tiene que ser de manera diferente. A lo largo de poco más de su primer año como alcalde de dicho municipio, ha enfrentado 3 polémicas investigaciones. Una por la desaparición de jóvenes originarios de Tlaxcala, la segunda por el accidente vial en donde murió una joven, la tercera y más reciente por la condonación del 99% que le hizo a Ricardo Salinas Pliego de un predio que el empresario le disputa al gobierno federal, que lo declaró área natural protegida desde 2024. Tras la jornada electoral del 2 de junio de 2024, Morena solicitó anular los resultados de la alcaldía Santa María Huatulco en los que Cárdenas Ortega resultó ganador, alegando que hubo presión sobre el electorado de ese municipio y que no se le permitió votar a los ciudadanos de comunidades. Sin embargo, el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca determinó que los alegatos no contaban con pruebas suficientes para anular la elección y ratificó el triunfo de Julio César Cárdenas, abanderado del Partido Verde. A finales de febrero de 2025, se reportó la desaparición de al menos 9 jóvenes originarios de Tlaxcala, quienes habían viajado a la bahía de Huatulco para vacacionar. A principios del mes de marzo fueron localizados 8 cuerpos sin vida que pertenecían a este grupo de turistas en la carretera Coacnopalan, Oaxaca. Sin embargo, hubo una sobreviviente, quien denunció que elementos de la Policía Municipal de Huatulco fueron los que los secuestraron. Ante estas acusaciones, el alcalde Cárdenas Ortega se dijo dispuesto a colaborar en las indagatorias, asegurando que también puso a disposición de la Fiscalía del Estado a todos los elementos policíacos con el objetivo de que se deslinden responsabilidades. Como gobierno municipal, hemos sido los primeros en condenar los crímenes perpetrados, porque para su gobierno la prioridad es la verdad y la justicia, dijo en ese momento. El pasado 9 de enero, mientras viajaba hacia Oaxaca capital, el alcalde de Santa María Huatulco tuvo un accidente automovilístico en el tramo de la carretera Oaxaca-Ocotlán. Aunque el edil no presentó heridas de gravedad, una joven identificada como la influencer Dulce Ivonne Enríquez resultó gravemente herida, por lo que días después del accidente perdió la vida, hecho por el que desde Morena solicitaron que el alcalde fuera separado de sus funciones mientras se llevan a cabo las investigaciones. En la última semana, el periodista Omar Gasga reveló que Ricardo Salinas Pliego ha retenido de forma irregular el campo de golf de Tangolunda,
cuya concesión fue declarada concluida desde 2023 y por el que mantiene un litigio con el gobierno federal, con ayuda del gobierno municipal de Santa María Huatulco, que le condonó el 99% del impuesto predial, otorgándole un documento clave para fortalecer su defensa legal. Álvaro, una gran pregunta. El Partido Acción Nacional ya había anunciado que iba a hacer esta afiliación masiva, que iba a regalar celulares a los jóvenes, que te ibas a poder registrar y como candidato y aspirar a un cargo. Tú eres voz indiscutible en cuanto a estudio del PAN. ¿Cómo le ha ido en esta campaña de afiliación? Mira, es que la verdad el PAN no decepciona. Uno espera que le vaya mal y le va peor. El caso es que, en efecto, en octubre, cuando se produce su relanzamiento, pues como parte de este relanzamiento inicia una campaña de reafiliación o de afiliación, particularmente a jóvenes. La verdad es que a 3 meses justos del inicio de esta campaña, que todavía en diciembre reforzó su presidente Jorge Romero Herrera, es un fiasco. Es un fiasco porque solamente se han afiliado el equivalente al 1% del padrón del PAN, del Registro Nacional de Militantes. Un promedio de diario de 300 afiliados. Se han afiliado apenas 3,000 personas. ¿Es mucho o es poco? Pues es nada. La verdad de las cosas es que esta campaña ha sido desairada hasta por Vicente Fox, que ya no se reafilió. Tampoco ha traído a Felipe Calderón, quien renunció en el 2018. Bueno, ni siquiera Margarita Zavala, que es diputada federal, se ha vuelto a afiliar. Es decir, la derecha no está sintiéndose representada por el PAN. Y la derecha no solamente que vota por el PAN, dice, pues sí, votamos pero no se afilian. Y jóvenes que supuestamente iban a afiliarse con la promesa de un teléfono celular Apple, un iPhone Pro 16, creo que es la categoría más reciente, pues tampoco, que no ha habido ni siquiera ese tipo de sorteos. Es un fiasco la campaña de afiliación del principal partido de oposición de México, y eso revela hasta qué punto es un partido pues muy mediocre, a diferencia, inclusive una campaña de afiliación que lanzó César Nava en el gobierno de Felipe Calderón, que supuestamente en 2 semanas afiliaron a 400,000. Terrible. Digo, muy bien, es una manera también de demostrar qué peso sigue teniendo, más bien qué peso tiene el PAN en la política. En este caso, pues no genera ninguna... No entusiasma. A nadie, ni a Fox, ni a Calderón, que es precisamente lo que mantiene aquí. ¿Quién entusiasmó? A Javier Lozano, al saco de pus. Regresa al PAN. Y a Germán Martínez Cázares, que regresa. Después de que pasó por Morena y le regalaron una senaduría y la dirección del IMSS. Pues vamos a ver este trabajo. Jorge Romero Herrera, presidente del PAN, anunció la campaña de reclutamiento para la afiliación del partido el 18 de octubre y la afianzó en diciembre. Sin embargo, hasta las principales figuras de la derecha la han despreciado. Vicente Fox no se reafilió y Felipe Calderón, quien renunció formalmente en 2018, tampoco lo ha hecho. La campaña de afiliación del Partido Acción Nacional, anunciada en octubre como parte de su relanzamiento, ha sido un fracaso. En 3 meses ha sumado solo 3,500 nuevos militantes, un aumento de apenas el 1% de su padrón, a pesar de buscar atraer jóvenes con rifas de teléfonos iPhone 17. Xóchitl Gálvez, candidata presidencial del PAN en 2024, también le hizo el feo al partido. La diputada federal Margarita Zavala Gómez del Campo, esposa de Calderón y miembro de su grupo parlamentario, tampoco se ha reafirmado al PAN. Quienes sí se reafiliaron son Germán
Germán Martínez Cázares, quien renunció al PAN en 2018 para ser senador de Morena y director del IMSS por invitación de López Obrador, y Javier Lozano Alarcón, quien en esa misma elección ingresó al PRI para apoyar a José Antonio Meade. Ambos son amigos de Calderón y se unen a otros de su grupo como Roberto Gil Suart y Maximiliano Cortázar Lara. Tras la derrota de 2009 y la salida de Martínez como presidente del PAN, César Nava, sucesor también impuesto por Calderón, inició una campaña de afiliación que, según él, sumó 371,377 nuevos militantes en solo 2 semanas. Aunque el padrón creció tras la victoria de Vicente Fox en el 2000 y el fraude de Calderón en 2006, incluso con oligarcas como María Asunción Aramburu Zabala y Lorenzo Servige, a partir de la presidencia de Gustavo Madero, se redujo drásticamente y se convirtió en un instrumento de control con los padroneros. La lógica faccionista de los grupos internos llevó al PAN a estar a punto de perder el registro en 2023 por tener solo 277,000 afiliados, poco más de los 256,000 que exige la ley. Por eso, el 18 de octubre de 2025, tras su contundente derrota en la elección de 2024, el PAN anunció una política de puertas abiertas y lanzó la campaña de afiliación. En esta fecha, la cifra de militantes era de 318,799 según el Registro Nacional de Militantes. Un mes y medio después, el 2 de diciembre, sumaban 320,187 con solo 1,388 nuevos afiliados, un promedio de 30 diarios. Al cumplirse 2 meses, el 18 de diciembre, sumaban 320,716 con solo 1,917 nuevos mexicanos, 32 diarios en promedio. El 26 de diciembre, Romero Herrera relanzó la campaña con un mensaje en redes sociales: atrévete a hacerle frente al futuro, atrévete a entrar en acción. Pero a 3 meses exactos del inicio, el 18 de enero de 2026, se afiliaron solo 3,545 personas, un promedio de 38 al día, sumando un total de 322,344 militantes, es decir, apenas un aumento del 1.1% desde octubre. Para atraer nuevos militantes, Romero Herrera habilitó una aplicación y ofreció rifar un iPhone 17 Pro cada mes para motivar a los jóvenes. Argumentó que así lo hacían los fundadores del partido con rifas de refrigeradores y televisiones para financiarse antes de recibir dinero público. Sin embargo, no hay evidencia en los canales oficiales del PAN sobre dicha rifa, pero sí es un hecho que las afiliaciones solo han crecido un 1% en 3 meses. El proceso de afiliación del PAN se realiza en paralelo a la campaña análoga de Morena, el partido en el gobierno federal, que informó haber superado los 11 millones de mexicanos afiliados. César Sepúlveda Arellano, el Botox, fue detenido hace unos días por autoridades federales. Se ha hablado mucho sobre el aspecto de cómo el Botox, como le llaman, tenía prácticamente sometidos bajo cuotas un modelo extorsivo a los limoneros allá en Michoacán. Sin embargo, la manera en la que operaba va más allá. Se trata de un personaje líder de los blancos de Troya, que mediante uso de explosivos, drones con explosivos, monitoreo, intervención de llamadas, tenía muy bien establecido todo un sistema de terror que comprendía extorsiones, secuestros, golpizas, asesinatos a cualquiera que se opusiera a todas estas cuestiones que él imponía de cuotas al precio de limones, cuotas a precio de cerveza, cuotas prácticamente a todo. Este es un trabajo en el que vamos a profundizar quién era el Botox y particularmente de qué tamaño fue su reinado de terror allá en Michoacán. Vamos a verlo. A través de mensajes de WhatsApp, ordenaba cuándo cortar el fruto, imponía cuotas por kilo y aplicaba castigos o perpetraba asesinatos a quienes se oponían, como ocurrió con el asesinato de Bernardo Bravo Manríquez, presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán.
Así es como operaba César Alejandro Sepúlveda Arellano, alias el Botox, quien fue capturado la semana pasada por fuerzas federales y mantuvo durante años un régimen de terror contra productores de limón en Michoacán. Sepúlveda Arellano pasó de formar parte de los grupos de autodefensa que surgieron contra los caballeros templarios a encabezar la organización criminal Los Blancos de Troya. Este grupo tiene amplia capacidad de fuego, uso de drones armados y explosivos improvisados para blindar sus zonas de operación, dificultar el ingreso de fuerzas rivales y realizar vigilancia aérea. Sus principales centros de operación se ubican en Zenobio Moreno y Apatzingán, con presencia en varios municipios de Michoacán. Documentos de inteligencia detallan que los Blancos de Troya ejercían control económico sobre mercados locales e intervenían comunicaciones. Una de sus actividades centrales era el control de la venta de limón en Buenavista y Apatzingán mediante el cobro de piso, secuestros y extorsiones a empacadores y productores. La Secretaría de la Defensa Nacional documentó desde 2021 la participación de Sepúlveda Arellano en extorsiones al sector agrícola, cuyos recursos financiaban otras actividades criminales. El líder criminal también era investigado por autoridades de Estados Unidos que lo identificaron como uno de los líderes de los Viagras y lo sancionaron en agosto de 2025, señalándolo como responsable del asesinato de un productor de cítricos. En Michoacán, el Botox es considerado uno de los principales generadores de violencia, vinculado con al menos 7 órdenes de aprehensión por homicidio, extorsión agravada y tentativa de homicidio. El asesinato de Bernardo Bravo en octubre de 2025 fue uno de los casos más graves que se le atribuyen. El gobierno de Michoacán ofreció una recompensa por información para localizarlo y su nombre aparece en reportes internacionales sobre crimen organizado. Pese a este historial, el Botox reapareció públicamente en un video difundido desde una zona boscosa de Michoacán, dirigiéndose a la presidenta Claudia Sheinbaum y al secretario de Seguridad Omar García Harfuch. En la grabación, pidió que dejaran de perseguirlo y que enfocaran sus investigaciones en la industria del limón, acusando a las autoridades de sostener un esquema de precios que perjudicaba a los trabajadores del campo. Sin embargo, durante la audiencia inicial ante autoridades judiciales, Sepúlveda Arellano aceptó encabezar el grupo delictivo. Se documentó que ordenaba marcar empaques de limón para descontar un peso por kilo, además de exigir pagos a vendedores de carne, pollo, transportistas y recicladores. Estimaciones extraoficiales señalan que pasó de cobrar 40 centavos por kilo en la industria limonera a imponer cuotas de hasta 2 o incluso 4 pesos. Pablo Lemus, el segundo gobernador del partido político Movimiento Ciudadano de Jalisco, está en problemas. Enfrenta su primera crisis política a partir del aumento al precio del pasaje en el área metropolitana de Guadalajara. Pero no es solamente eso, es un negocio para una empresa particular, pero en particular es, más específicamente quiero decir, el tema de el aumento de este precio del pasaje, el subsidio inclusive que el gobierno quiere canalizar y que tiene molesta a la gente también del área metropolitana de Guadalajara, que hay pues obviamente muchas quejas y que ha habido manifestaciones que el propio gobierno del estado ha reprimido, y es un caso relevante, pues porque no solamente involucra a millones de personas en Jalisco, sino es una manera también de concebir la política por parte de este partido político fundado por Dante Delgado y que hoy gobierna 2 estados, Nuevo León y Jalisco. Obedece un trabajo también importante que consideramos usted debe conocer y del que nuestra compañera Blanca Juárez nos presenta este trabajo. Y con esto
Obed, Nos nos despedimos. despedimos Le hasta dentro de agradecemos 8 mucho. días. Hasta luego. Gracias. En Jalisco, el gobierno de Pablo Lemus incrementó en 47% el costo del transporte público concesionado. A partir de abril, el pasaje subirá de 9.50 a 14 pesos, el mayor aumento registrado en la historia reciente del estado. La medida ha provocado un amplio rechazo social y diversas movilizaciones ciudadanas, ante las cuales el gobierno estatal ha respondido con represión, según han documentado organizaciones de derechos humanos. El descontento social es también por el esquema que el gobernador del partido Movimiento Ciudadano presentó como una supuesta subvención. En los hechos, el modelo funciona así: quienes paguen en efectivo deberán cubrir 14 pesos por viaje, mientras que la tarifa de 11 pesos estará condicionada a la adquisición de una tarjeta de débito de Broxel, una financiera que fue amonestada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. La tarjeta se llama Única al estilo Jalisco y es de color naranja, como el partido del gobernador. Por cada tarjeta activa, el gobierno le pagará a Broxel 5.45 pesos mensuales. El contrato es multianual y fija una meta de 5 millones de tarjetas mensuales, lo que implicaría pagos de más de 27 millones de pesos al mes. En México, el transporte público es utilizado principalmente por las personas de menores ingresos. Quienes viven en las periferias usan más camiones y por tanto enfrentan un mayor gasto. En Jalisco, para pagar 11 pesos y ahorrarse 3 pesos por viaje, esas personas deberán adquirir una tarjeta bancaria, incluso adolescentes. Bueno, me parece que principalmente afecta a las personas que están en las periferias y que se tienen que trasladar pues todos los días a sus espacios de trabajo, a sus espacios de estudios, incluso pues también de ocio, ¿por qué no? Por ejemplo, yo soy de Tlaquepaque y por la manera en la que está ubicada o realizada pues esta parte de el tren, el macrobús. Alejandro Puerto, diputado local en Jalisco, coincide con esa visión. Además, señala que si Pablo Lemus pudo imponer un incremento de 47% y si millones de personas se verán obligadas a tramitar una tarjeta de una empresa privada, es porque el sistema político y económico lo permite. Mira, este es un problema que hemos tenido toda la vida y que no se limita únicamente a el aumento de las tarifas, sino a toda una estructura que está enquistada en la política jalisciense, en la que están involucradas familias empresarias, transportistas de toda la vida, familias políticas de exgobernadores de Jalisco, los gobernadores en turno que les toca administrar el problema y un esquema que construyeron donde algunos sectores, por ejemplo, la Universidad de Guadalajara, fingen molestia, fingen rebeldía un ratito, pero siempre están del lado de los gobernadores, que entre todos se dedican a sostener un modelo que ya es inviable, que es el modelo del transporte público concesionado. Broxel es una sociedad financiera popular. En 2020, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores la amonestó por incumplir con las disposiciones en materia de prevención de operaciones con recursos de probable procedencia ilícita. Las estrategias para frenar el tarifazo han sido diversas: movilizaciones, la convocatoria a un referéndum y la presentación de amparos. Sin embargo, ante la protesta pública, la respuesta gubernamental ha sido la criminalización. En la marcha que se llevó a cabo en Guadalajara el sábado 10 de enero, policías estatales detuvieron a 4 hombres, entre ellos 2 estudiantes de la Universidad de Guadalajara. Según el Frente Juvenil Revolucionario, fueron torturados durante la detención. El Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo advirtió un patrón persistente de violaciones a los derechos humanos en las últimas manifestaciones. A partir de testimonios recabados, documentó detenciones arbitrarias, incomunicación y desaparición forzada de corta duración. Lamentablemente, Jalisco sí tiene una tradición pública y notoria de represiones. Todos los gobiernos han reprimido, pero particularmente en estos momentos pues hay una sensación de que estas represiones van muy empatadas con el mundial y con la idea de que Jalisco, en Jalisco todo está bien. Y es grave decir que en Jalisco todo está bien porque la realidad es que no. O sea, hay que aceptar que tenemos problemas muy graves
y que el Mundial ha distraído la atención de las autoridades hacia otros temas, ¿no? Y la represión aquí en Jalisco la entendemos como que Pablo Lemus quiere mandar el mensaje de que no va a tolerar ningún tipo de manifestación durante el Mundial, cosa que es muy delicada, digo, tiene todo el sentido del mundo que nos manifestemos durante el Mundial, porque necesitamos contarle al mundo qué está pasando en Jalisco realmente. O sea, estoy seguro que en cualquier parte del mundo se sorprenderían de que un gobernador se dedique únicamente a negocios personales, a costa de lo público, o que también tengamos esta crisis de personas desaparecidas o tan solo de inseguridad. Y lo vemos como un mensaje de que no quieren que haya ningún tipo de manifestación durante el Mundial.